Ara passem amb la secció Coses de Niños, que si recordeu la van fer la temporada passada i es van quedar per entrevistar als alumnes del Pere Boil, d'Enric Valor, i van entrevistar als alumnes de José García Planells. Avui contem amb la col·laboració d'Esther Aguilar i Juan Enguidanos. Contemos en qué consistís la vuestra sección. Para preparar esta sección es la continuación de una que ya realizamos el curso pasado con el alumnado del Colegio Público José García Planells. Molt bé. I què és el que heu fet per a preparar la secció? Para preparar esta sección, un grupo de alumnos de segundo de ESO fuimos al Colegio Enric Valor e hicimos preguntas a varios grupos de niños entre 3 y 8 años. Y contamos, Juan, ¿va a resultar fácil hacer la entrevista a chiquills a menuts? Pues la verdad que con los grupos de 3 años muy pronto nos dimos cuenta que les costaba mucho entender las preguntas. Después de probar con unos cuantos niños, vimos que no sabían qué contestar. I què vau fer? Pues buscamos a niños de más edad que sí podían entender las preguntas y contestarlas correctamente. I què vos va pareixer l'activitat? Vos agrada? A mí me gustó mucho porque teníamos ganas de visitar el colegio para entrevistar a los niños y además las maestras del colegio nos acogieron súper bien y eso nos animó mucho. La verdad es que con los niños de infantil no entendían muy bien las preguntas y no sabían qué contestar porque estaban nerviosos. Como le pasó a una niña que de lo nerviosa que estaba se puso a llorar y nosotros tuvimos que consolarla. I a ti, Esther, qual va ser la teva experiència? Pues a mí me pareció muy interesante conocer las respuestas de ellos y saber lo que pensaban, porque algunos niños respondían cosas extrañas. Clar que sí. I gràcies a això que podem estar així ara contant-les. I Esther, en concret, què es porta avui a la secció de Coses de Niños? En principio habíamos preparado 9 preguntas que fueron las siguientes. ¿Qué es para ti España? ¿Cómo fue tu vida en la tripa de mamá? ¿Por qué los extraterrestres no tienen pelo? ¿Qué hacen los maestros en vacaciones? ¿A quién pondrías de rey? ¿Por qué a los adultos se les cae el pelo? ¿Por qué a los abuelos se les hace la barriga grande? ¿Cómo se descubre a un mentiroso? ¿Qué es ser pijo? De todas estas preguntas hemos seleccionado 2 para este programa. En próximos programas iremos escuchando las que quedan. Doncs quines ganes. La primera pregunta es, ¿cómo descubrirías a un mentiroso? Y estas son algunas de las respuestas que nos dieron. ¿Cómo se descubre a un mentiroso? Diciéndole cosas. Vale, sí. Muy bien. ¿Cómo se descubre a un mentiroso? Decir mentiras. Sí, pero ¿cómo lo descubres? ¿Tú qué le dices para descubrir que es un mentiroso? Mentiras. Es verdad, si le dices mentiras a un mentiroso, pues lo encuentras. ¿Cómo se descubre a un mentiroso? Diciendo mentiras. Porque dice mentira. Vale. ¿Cómo crees que se descubre a un mentiroso? Diciendo mentiras. ¿Cómo se descubre a un mentiroso? Que le crece la nariz. A mí me ha gustado el último que dice que le crece la nariz, porque es un poco fantasía y a mí me ha parecido muy divertido escucharlo y cómo se señala la nariz. Vamos con el segundo corte. ¿Cómo se descubre a un mentiroso? Viendo cómo se ríe. Vale, ¿y tú sabes cómo se descubre a un mentiroso? Sí. ¿Cómo? Haciendo la tonta y convencerle que diga algo que no sea mentira y decírselo a la profe. Claro, muy bien, Zaira. Y luego la profe se lo dice al mentiroso que ya le haga la mentira. Muy bien. Me ha gustado mucho porque es muy divertido cómo contesta, porque es como que se lo va inventando sobre la marcha. Ahora vamos a escuchar el primer corte de ¿Qué es para ti España? ¿Qué es para ti España? Una ciudad bonita. ¿Qué es para ti España? Bien. Sí, es bien. España es bien, ¿verdad? Ya lo sabía. ¿Qué es para ti España, Adrián? Jugar. ¿Qué es para ti España? Un equipo. ¿Es un equipo? Sí. Es verdad. ¿Y cuántos goles meten? ¿Meten muchos? Sí. Meten muchos goles, ¿verdad? Ya me lo dijeron a mí. Buen equipo. Son muy buenos equipos. Tú los apoyas, ¿no? Sí. El que más me ha gustado de todos es el que dice que España es un equipo de fútbol, porque en realidad el niño que ha respondido tiene razón, es la verdad. Ahora vamos con la segunda parte. Muy bien. ¿Qué es para ti España? Pues bien. ¿Qué es para ti España? Mi ciudad. ¿Qué
¿Qué es España para ti? La mejor. ¿Vale? ¿Qué es para ti España? España es un lugar muy bonito y un sitio para vivir y que así nos portemos bien y aprendamos en el cole. Me han gustado todos, pero sobre todo el que dice que es una ciudad para vivir, porque ha sido muy sincero. Y aquí termina la sección de Cosas de Niños. Esperamos que os haya gustado lo que hemos realizado con mucha ilusión en la optativa de Ràdio Segundo de ESO. Molt bé, doncs mos agrada moltíssim, la veritat. Molt graciós, no? Sí, sí. Estem esperant ansiosament les següents preguntes. Exacte. I moltíssimes gràcies i ens veiem. Adiós. Adeu.